Bueno, el taller de esta mañana lleva como título Creadores con propósito. Recuerden que estamos en la semana aniversaria de nuestra Universidad Politécnica Territorial del Estado de Trujillo, Mario Briceño Irarrázaval. Así que bueno, ¿de qué se trata? Vamos a hablar sobre lo que son creadores, ¿no? Y aquí vamos a comenzar contestando una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de un creador? Exacto. Cuando hablamos de creador, son personas que pueden innovar, ¿sí? Pueden mejorar, pueden inventar algo. Así que la palabra creador vemos que es una palabra un poco amplia, ¿verdad? En cuanto a su significado. ¿Quién de los que está aquí es un creador? El entender que todos somos creadores. Y como ustedes mismos lo nombraron, vamos a comenzar con el más grande creador, que es Dios, ¿verdad? Bueno, para los que creemos en Dios, de repente hay alguien que no crea en Dios, pero yo elegí como el mayor creador para comenzar hablando sobre alguien que crea, es Dios. Para mí es Dios. Cuando la misma Biblia lo dice, ¿verdad? En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así comienza la Biblia. La Biblia comienza hablándonos de un creador, de alguien que creó todas las cosas. La palabra creador que aparece allí, esa palabra en hebreo, tiene un significado de alguien que crea de la nada. Es decir, cuando Dios creó las cosas, no había nada. Si nosotros vamos a crear una casa, a edificar una casa, a construir una casa, necesitamos materiales. Arena, piedra, cemento, cabillas y una serie de materiales para nosotros poder crear, para poder edificar una casa. Nos tienen que traer esos materiales para nosotros edificar esa casa. Pero ¿por qué elijo a Dios como el gran creador? Porque ¿quién le dio los materiales a Dios? ¿Quién le suministró a Dios todo lo necesario para Él crear todo lo que nosotros conocemos hoy? Luego vemos que Dios creó algo, nos creó a nosotros. Según Génesis 1:26, dice que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza. Luego vemos una explicación más adelante en el capítulo 2 de cómo fue que Él creó al hombre. Dice que lo creó del polvo de la tierra, ¿sí? Tomó polvo de la tierra, creó al hombre, sopló aliento de vida en el hombre y así el hombre tuvo vida. Pero hay algo que nos trae a lo que estamos hablando hoy sobre el tema, sobre el taller, que es creadores con propósito, y es que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cosa de lo que significa que Dios nos haya hecho, nos haya creado a nosotros a su imagen y semejanza. 3 puntos nada más voy a tocar hoy. Pueden haber muchos más, usted puede tener muchos otros puntos que hablen sobre esto. Yo voy a tomar 3. 1, el amor. Dios es amor. Y todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de amar. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, amigos, sentimos amor. Incluso llegamos a sentir amor hasta por personas que no conocemos, que quizás nunca las hemos visto, no sabemos su nombre, pero cuando vemos algo, despierta en nosotros una compasión, un sentimiento. ¿Por qué? Porque eso que nos hace semejantes a Dios nos hace sentir amor. Lo segundo que tenemos que nos hace semejantes a Dios es que tenemos la capacidad de perdonar. Por más que cuando nos hacen algo, un daño, algún mal, por más que nos duela mucho, llegamos a perdonar. Dentro del hogar, dentro de la familia, es el lugar donde más aprendemos a perdonar. Perdonamos a nuestros hermanos, así nos hagan lo que nos hagan, es nuestro hermano. Nos podemos poner bravos unos días, no sé, un tiempo, pero le seguimos amando y por más que no conversemos, le hemos perdonado. Tenemos la capacidad de perdonar. Y lo tercero, que es de lo que estamos hablando, es crear. Si a nosotros nos creó el Creador y nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros tenemos la cualidad
de ser creadores también, porque Él nos hizo igual que Él. Por eso, lo que decía la chica, todos somos creadores. Todos los que estamos aquí por naturaleza somos creadores. Usted tiene la capacidad, usted tiene el talento dado por Dios para crear y para crear muchas cosas. ¿Qué es lo que impulsa a un creador? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros como creadores? Si todos somos creadores, todos tenemos la capacidad de crear, ¿por qué en algunos momentos no creamos? Hay 4 puntos que traje sobre lo que nos impulsa a crear, la que ustedes ya han dicho, la necesidad. Cuando tenemos una necesidad, eso nos impulsa a crear, a innovar, a mejorar o a inventar algo que nosotros estemos necesitando. ¿Sabían ustedes que un venezolano inventó el bisturí de diamantes? ¿Sí? Ah, qué bueno. Se llama Fernando Morán y eso le valió el premio John Scott. Este venezolano creó este instrumento de trabajo por una necesidad. Se necesitaba, ¿verdad? Para hacer cortes más perfectos, para hacer el trabajo más fácil, más rápido. Eso lo llevó a él a inventar este bisturí. Luego tenemos el segundo punto, que es la capacidad de ver el mundo de forma diferente, ¿sí? Y este es uno de los que más me llamó la atención en cuanto a los que traje allí, y es Jacinto Condi. Este hombre, médico venezolano también, inventó la vacuna para curar la lepra. ¿También lo sabía? ¿Sí? ¿No lo sabía? Ah, bueno, hoy se está enterando. En 1987. Y eso también le valió un premio, dice aquí, el premio Príncipe de Austria. Y no solamente inventó esta vacuna, sino que la puso a disposición de la humanidad. Para que todo aquel que la necesitara, cualquier país del mundo quisiera fabricar esta vacuna, la pudiera hacer. Él pudo haber dicho, bueno, descubrí la vacuna, esta vacuna la voy a patentar, vale tantos miles de dólares o no sé. Pero no, la puso a disposición de la humanidad para que todos tuvieran acceso a ella. ¿Y por qué la coloqué en la capacidad de ver al mundo de forma diferente? Miren, muchachos, esa enfermedad de la lepra, a través de los tiempos, es una enfermedad que hacía que despreciaran a las personas. El que tenía lepra estaba condenado. Es decir, lo llevaban a un lugar, los colocaban en un lugar y allí los dejaban hasta que murieran. Aquí en Venezuela había un lugar, una isla, allí los llevaban. ¿Cómo? Ok, los llevaban a ese lugar, allí los colocaban hasta que murieran. Entonces él dijo, no, hay que ver las cosas de una manera distinta. ¿Por qué no ayudarlos? ¿Por qué no buscar una solución a esto? No es solamente dejarlos allí a que se mueran. Entonces, esa forma de ver las cosas o esa manera de ver la vida nos lleva a crear. No nos podemos conformar con que nos digan que todo lo que pueda estar sucediendo es normal. No, eso es normal lo que está pasando. No, vamos a tratar de ver las cosas de una manera distinta. Tenemos ahora tenemos la pasión, ¿verdad? Cuando sentimos pasión por algo que nos gusta, nos encanta hacer algo, amamos hacer algo, eso nos apasiona, eso nos lleva también a inventar, a crear, a innovar, ¿verdad? Algo nuevo. Luego tenemos la originalidad y la innovación. En el 2021 tenemos 2 jóvenes trujillanos, no sé si ustedes escucharon de estos 2 jóvenes trujillanos que ganaron en Malasia había una actividad en cuanto a la robótica y estos 2 jóvenes trujillanos fueron los que ganaron. ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos crear? Sí, porque les hablé de personas que inventaron una vacuna para la lepra y aquí todos ustedes estamos estudiando para licenciados en administración. Les hablé sobre unos que ganaron premios de robótica, otros crearon un bisturí. Bueno, y entonces, ¿qué puedo crear yo? Uno creó el bombillo y ya no puedo crear el bombillo. ¿Qué cosas podemos crear nosotros? Ya crearon el teléfono y pensamos que ya no hay más nada que crear. Bueno, nuestra propia marca o nuestra propia firma. Usted puede crear una marca. ¿Usted sabía eso? Que hoy en día la gente está creando sus propias marcas. Usted llega, hizo su marca y usted se mandó a timbrar una franela, se comenzó a y pasa alguien y dice, ay, está bonito ese dibujito que tiene esa persona. Y es su marca.
Y usted así comienza a crear su marca y cuando menos acuerde usted está vendiendo franelas con una marca porque a la gente le gustó. O su propia firma. En mi caso yo soy contador público y soy abogado. Yo tengo mi propia firma que poco a poco he ido creando, he ido creciendo, he ido agarrando nombre, ha ido siendo conocida y estoy creando mi propia firma. Mi firma vale. Si usted quiere un autógrafo mío, eso vale. No. Eso vale. Cada vez que voy a firmar un documento, cada vez que voy a firmar un papel, eso vale. Usted puede crear su firma, usted puede crear su propia marca. Nuestras ideas de negocio. Un negocio, usted para empezar un negocio, usted tiene que ser un creador, usted tiene que ser un innovador. Solano. Quizás muchos pensamos, bueno, yo no puedo crear un automóvil, yo no puedo crear un cohete que nos lleve a la luna, pero muchachos y muchachas empiecen a crear su propia vida. Empiecen a hacer su propia vida. Su vida no tiene que ser igual que la vida de otros. Su vida no tiene que ser igual que las de sus padres, que las de su hermano. Ustedes pueden crear su propia vida. Dios les ha dado esa capacidad. Dios les ha dado esa oportunidad. A pesar de los problemas, de las dificultades, de las situaciones, Dios nos ha dado esa capacidad. Si yo tengo una familia y Dios nos da esa oportunidad, claro, como dice la Biblia, en vano trabaja el edificador, el que construye una casa, si Dios no está allí. ¿Cuál es el secreto? Yo le voy a decir cuál es mi secreto como creador. ¿Cuál es mi secreto como creador? ¿Sí? Mi secreto como creador es poner siempre a Dios en primer lugar. Ese es el mío. Yo no sé cuál es el de los de Henry Ford, el de Newton, el de ninguna de esas personas, pero el secreto mío, bueno, no es un secreto porque lo estoy revelando, pero lo que yo hago es poner a Dios en primer lugar. Todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo voy a emprender, todo lo que yo voy a iniciar, Dios debe estar allí. Y así estoy creando mi vida. Porque todavía inspirar a otros. Mire, eso es muy importante. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso? No, usted puede hacer de su vida y de lo que usted esté haciendo un arte. Usted está cocinando, eso es un arte. Usted está escribiendo algo, eso es un arte. En todo debe haber un arte. Y aprendí eso y trato de que las cosas que hago las veo así como un arte. Es decir, tienen que quedar bien, tienen que quedar bonito, lo mejor que yo pueda. Y hay muchas cosas que crear. Hay muchas cosas aún que nosotros podemos crear. Hay unos elementos que nos detienen. Primero el miedo, ¿sí? ¿Qué nos da miedo? A fracasar. Nos da miedo a fallar, nos da miedo que lo que yo voy a hacer no le guste a nadie, nos da miedo, no sé, que le vayamos a dar la razón a las demás personas de lo que nosotros nos dijeron. El miedo lo único que hace es detenernos. El miedo no nos deja avanzar. Y como siempre digo, los valientes no son los que no tienen miedo, los valientes son los que vencen el miedo. Los valientes son los que sintiendo miedo, los que sintiendo temor, se atreven a hacer las cosas. Así que la única forma de que usted pueda vencer el miedo es atreverse a hacer lo que usted tenga en mente. Las limitaciones, imagínense este venezolano que creó el lápiz electrónico. Era ciego. Esa era una limitación que él tenía, pero eso no lo detuvo, sino que más bien lo impulsó y lo ayudó a él crear algo que era necesario para muchos. Y esa es otra de las cosas que ustedes pueden ver en la mayoría de los creadores, que lo que están haciendo, por eso se llama creadores con propósito, porque lo que yo estoy creando, lo que yo estoy haciendo tiene un propósito, no solamente para mí, sino para muchos otros. Y lo que yo haga, negativo o positivo, influye en todas las personas que nos rodean. Nosotros a veces no sabemos a dónde pueda llegar lo que estoy haciendo. Entonces las limitaciones están en su mente. La limitación, no, que me falta una pierna, no, que estoy ciego, no, que soy mudo, no, que soy sordo, no, que los dedos, no, que esas son limitaciones que vemos que muchos las han vencido. La peor limitación es la mente, ¿sí? La peor parálisis es parálisis mental. Eso es lo que nos impide avanzar, eso es lo que nos impide crecer. Pero el que usted tenga alguna discapacidad o que alguna persona tenga alguna discapacidad, eso no le limita para crear, ni mucho menos para inspirar a otros. Las malas experiencias. Y yo sé que, como todos ustedes, a mí también me ha pasado. Mire, eso que usted va a hacer, eso no sirve para nada.
¿Para qué va a ir a estudiar? ¿Para qué ustedes van a ir a estudiar ahorita? Si mire, los que se gradúan de licenciados en administración están manejando un taxi, o están en una zapatería, o están haciendo esto, no vaya. Esas son malas experiencias, esas son personas que muchas veces ellos fracasaron, y por el fracaso que ellos tuvieron, lo que quieren es que los demás también fracasen. ¿Cuántas veces no les hemos dicho sin querer, o quizás le podemos decir a nuestros hijos, usted no inventa nada bueno? Son palabras que nosotros pensamos que son algo de que no están escuchando o que no están calando en la vida de las personas, pero sí es. Y en nuestras vidas ha pasado. Y yo no sé usted, pero yo he tenido que vencer muchas de estas cosas. ¿Qué debemos tener como creadores? Preparación. El caso que el compañero está nombrando de, ¿cómo se llama? Masa Zavala. Ajá, ¿se tuvo que preparar? Sí, tenemos que prepararnos. De repente usted quiera crear un robot y usted piense que la administración de empresas no le va, o sea, no tiene nada que ver con la creación de un robot, pero sí, usted se está preparando. Todo lo que nosotros hagamos en cuanto a estudio y preparación aportan en nosotros conocimiento, madurez y crecimiento. Y lo demás que viene aquí, la disciplina. Debemos ser disciplinados. La disciplina es el orden y la organización que debe haber en nuestras vidas y que debe haber en todo lo que nosotros estamos haciendo. Si usted está aquí estudiando, se está preparando. Pero para usted prepararse aquí, usted tiene que ser una persona disciplinada. Tiene que haber disciplina en su vida para usted poder lograr lo que usted desea. Perseverancia. Constantes allí. Que hoy no pude, que esta semana no puedo, profesor, porque esto y que lo otro, pero la semana que viene sí puedo. Y así, perseverante, insistir y ser constante hasta lograr la meta. Ustedes tienen que ser perseverantes. ¿Cuántas cosas no le han sucedido hasta el día de hoy? Nosotros los que estamos aquí somos verdaderos guerreros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿no? Por todas las cosas que hemos tenido que pasar, por todos los problemas, por todas las vicisitudes, situaciones que hemos tenido que pasar, hasta el día de hoy, estar aquí de pie y estar aquí en un salón de clase preparándonos, eso es de personas perseverantes, disciplinadas y constantes. Así que sigan adelante, yo que les digo, sigan adelante porque va a tener su recompensa. Debemos estar enfocados. ¿Qué es lo que yo quiero? Y lo que yo quiero va en primer lugar y lo demás va secundario. Eso es mantener el enfoque. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Licenciados en administración? ¿Quieren ser eso? Ustedes tienen que mantenerse enfocados, porque en esa meta, en ese tiempo van a haber muchos ofrecimientos, van a haber otras cosas y usted va a tener que decir, yo estoy enfocado en lo que yo quiero. Debemos mantener el enfoque. Vamos a hacer una dinámica, muchachos. Vamos a hacer una dinámica. Necesito 16 personas y gracias a Dios que aquí hay bastante. Vamos. Bueno, un aplauso para la ganadora, miren. Ahora, ¿qué aprendemos con esto, muchachos? Miren, las oportunidades son de quien las toma. La vida siempre nos da oportunidades, ¿sí? Es cuestión nuestra tomarlas, pero es una batalla, es una lucha, así es la vida, así es allá afuera, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ese impulso, ese deseo de ganar, ¿verdad? Ese deseo de querer hacer las cosas. Y todo tiene un premio. Ahora, ¿por qué no todos tuvieron un premio? Porque tenemos que aprender que algunas cosas en nuestras vidas, en algunas cosas vamos a fallar. En algunas cosas no vamos a obtener los resultados que nosotros queremos, pero tenemos que continuar hasta que, si mantenemos la disciplina, la constancia, llegamos al final, que fue la unión, los otros algunos, y así sucesivamente. Eso depende de nuestra constancia, de nuestra perseverancia. Mire, para terminar, termino con esto. Juan 14:6. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esto es algo motivador, por llamarlo de alguna manera, lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos. Estas cosas que yo hago, ustedes las harán, incluso mayores. Imagínense todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.
resucitó personas, alimentó a 5,000, sanó enfermos, bueno, murió en la cruz del Calvario por nosotros, resucitó, subió al cielo y nos dejó dicho que nosotros también podemos hacer las cosas que Él hizo y hasta mayores cosas. Así que la limitación está en su mente. El mismo Jesús, el que estuvo en la creación, cuando nos creó, nos está diciendo todo lo que nosotros podemos hacer, muchachos. Así que bueno, crean, tengan fe. Creer y crear. Ese debe ser el lema. Dios les bendiga a todos.